Bruno Segovia, usted no nos alcanzó a escuchar, pero comentábamos antes de irnos al corte y yo me quedé dudando un poquito si la primera constituyente fue en 1830 o 1831, pero obviamente no nos gusta quedarnos con la duda. Fue el 11 de septiembre de 1830 y por eso es que se reunían ayer en Riobamba, asambleístas, así es, ¿no? Bienvenido, es un gusto enorme. Le saluda Alberto Quintana. Muy buenos días, gracias por la invitación. Efectivamente, ayer estuvimos en Riobamba celebrando la fundación de la República, la primera constituyente en 1830, el 11 de septiembre. ¿Y qué tal se desarrolló pues esta sesión parlamentaria? Ya decíamos hace un momento también que precisamente era la última previa pues a la vacancia que arranca hoy y se extiende hasta el 26, ¿no? Sí, muy bien. Sí. Cuando no se trata de temas polémicos, sino más bien festivos, fue muy bien. Claro, es más... Riobamba, exaltación a nuestra querida República, así, en los mejores términos. Qué la bueno. sesión se llevó muy bien, contacto con la ciudadanía, en las exposiciones que había unas exposiciones que se hicieron cerca del colegio Pedro Vicente Maldonado, conversamos con los emprendedores artesanos y luego pues regresamos a la sesión que se llevó muy bien, sin ningún problema. Qué bueno, eso es bueno y es importante también que ustedes tengan esa posibilidad, ¿no? De en territorio poder tener ese contacto con la gente, ese intercambio, yo creo que eso también ayuda mucho, ¿no? Porque a veces también el situarse o el situar las sesiones parlamentarias en la capital, solamente en el hemiciclo de la sede principal de la Asamblea, pues también como que los aleja un tanto. Le pido por favor que solamente para tener una mejor definición televisiva, baje un poquito lo que llamamos nosotros el techo, acomode su dispositivo, la computadora, como para poder tener un mejor encuadre asambleísta. Bájale un poquito la cámara, ya, un poquito la cámara, eso como para poder tener un mejor encuadre. Mientras le formulo la siguiente pregunta. Recording in progress. Ahí está bien. Mientras le formulo la siguiente pregunta. Sí, ahí está, ahí estamos. Oiga, ¿y qué tiene que ver precisamente con el tema? Usted integra la Comisión de Fiscalización y Control Político. Se logró unificar estos criterios para precisamente hacer un solo proceso en lo que tiene que ver con la revisión del accionar de quienes integran el Consejo, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ¿no? Básicamente, ¿por qué se dio a su vez también en este proceso el cambio de su voto, la forma como usted votó en primera instancia y luego reorientó su voto en la siguiente sesión asambleísta? Sí, muchísimas gracias por la pregunta. Se dio el cambio del orden del día, como usted dice, básicamente por mi cambio de posición. Pero para poder explicar, permítame poner un poco en contexto. Se planteó dos juicios políticos a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, el uno presentado por la asambleísta Mireya Pazmiño y el asambleísta Salvador Maita, contra 4 consejeros, y otro presentado por el asambleísta Vanegas y el asambleísta Chimbo, contra todos los consejeros. El uno ingresó anteriormente, que se dijo que se podría conocer, más allá de las argumentaciones y discusiones que se dieron, que se podría hacer por separado. ¿Cuál era la propuesta? Que se conozca primero el juicio presentado por Mireya Pazmiño, que quien fue la que presentó en primer lugar. Terminado este proceso, se haría el segundo juicio político. Eso es lo que se consideró. Si es que había elementos suficientes como para una censura, se censuraban ellos y se hacía luego para los otros consejeros. Si bien es cierto, había identidad objetiva, subjetiva, pero alguna cuestión difería, pero pensamos que no había inconveniente en hacerlo por separado. Hubo algunas situaciones que se presentaron respecto a la votación y todo. Pero luego analizamos detenidamente qué es lo que va a suceder. Y hay una cosa, si me permite, nosotros hemos estado siendo muy claros y rechazando cualquier intento y respecto, por ejemplo, del juicio a los miembros del Consejo de la Judicatura de la metida de mano. Cuestionamos la metida de mano que está actualmente en la justicia y la que podría venirse.
De ahí manifestamos un descontento, incluso yo abandoné la sesión porque había 4 votos, 4-4-8. La composición de la comisión es de tal manera que 4 de la oposición, 4 del gobierno, y a veces me toca dirimir. La mayoría de veces, que siempre lo estaba haciendo, pues de acuerdo a mi conciencia y pensando en los intereses del país. Si eso, ahí el presidente no le gustó mi votación y no es abrupto, habló incluso de compra de conciencia, lo cual cuestionamos, reclamamos y me alegra que la sesión terminó manifestando y pidiendo una disculpa, porque incluso habló de conspiración, cosa que no existe, no hay tal. Pero ¿qué es lo que sucede? Ya analizando más tranquilamente, y reconozco, no lo hice en su momento, todo el contexto, ¿qué es lo que iba a pasar en la realidad? Porque estos juicios políticos a veces rebasan el análisis objetivo de pruebas de cargo y descargo. Hay intereses y suma de votos. Lo denunciamos en el juicio del Consejo de la Judicatura. Con todas las pruebas querían sacar un informe absolviéndole a los señores miembros del Consejo de la Judicatura, con todo lo que han hecho. No hay los votos en el Pleno, así es, eso es la democracia, ya hay que aceptar, no hay votos, se acabó. Entonces, en el juicio del Consejo de Participación se requieren solamente 70 votos, no mayoría calificada, es decir, no 92. Se inicia el proceso, se presentan las pruebas, va al Pleno y quienes están proponiendo este juicio político tienen los 70 votos, no hay ningún problema. Serían destituidos los 4 consejeros. Cuando se venga el segundo juicio, que es lo que pensábamos, también se requieren 70 votos que no van a haber, porque no les interesa a quienes están proponiendo este juicio que se vayan los otros, porque son afines a ellos. Y significaría que se quedaría un consejo de participación ciudadana afín a los miembros de la actual oposición, concretamente UNES y socialcristianos. Y eso tampoco está bien, es lo que hemos venido cuestionando. Que ninguno, está mal la actuación del Consejo de Participación actual, está mal, pero que se tomen los otros tampoco. Esta es la joya de la corona. Yo no recordaba que se retiraron algunos juicios, algunas propuestas de juicio político que ya fueron planteados, como del Consejo Nacional Electoral se retiraba el juicio al procurador, para acelerar si llegas a que realmente les interesa, que es la joya de la corona. Claro. ¿Qué se viene? La asignación del procurador, fiscal. A la fiscal le pueden un juicio político con 70 votos, le mandan a la casa y luego nombran otro, a gusto y sabor de la mayoría, y eso no está bien. El contralor, el procurador, defensor del pueblo, superintendencia, es decir, usted va a nombrar autoridades de control y esto puede llevar a afectar un poco la estabilidad del gobierno y del Estado. Yo no entiendo, ahora del Estado como tal, confrontaciones que no tendría sentido. No puede estar un control, la fiscalía respondiendo al interés de un grupo político, o sea, quien sea, más allá de que UNES, Social Cristiano, puede ser Pachaco, cualquier movimiento, no debe estar ni del gobierno. Deben haber autoridades independientes. Eso es lo que necesita el país. Entonces, frente a esto, hay estos 2 escenarios, porque son votos, así simple, son votos. Si a mí me interesa controlar el Consejo de Participación, hago este juicio, salen los 4, y el resto, como son afines a mí, ya no doy paso, y me quedo con el control. Dijimos, bueno, cometimos un error, eso no está bien, y no tuve ningún problema en rectificarse, claro. Correcto, en replantear su voto. Yo me imagino que en algún momento no uno se ve en aquello, ¿no? De ver el mal menor y pensando precisamente en la institucionalidad, que a veces también yo creo que ese concepto aquí también como que no le paramos mucha bola, ¿no? Es importante la institucionalidad porque no se trata de lo que le interesa al gobierno, al presidente de la República, sino es el Estado, como que no terminamos de dimensionar aquello, lo que más necesitamos es eso, es institucionalidad, pero aquí hay gente que llega con un discurso y no dice las cosas de frente, ¿no? Porque a veces doran la píldora, como decimos acá en Guayaquil, y no le cantan la plena a los ecuatorianos, en el sentido de, esta es nuestra intencionalidad, queremos tener pues un consejo de participación de bolsillo para imponer nuestros intereses, por ahí va el asunto, ¿no?
Sin duda, yo pienso eso y por eso es que lo he dicho en forma frontal. Eh, si uno comete un error, tiene que rectificar, pero no es sacando de nada, por ahí de insinuaciones de que por ceritos o cosas, jamás. Simplemente, es más, si hubiese habido algún, yo no estoy de acuerdo, no estoy en ningún acuerdo, en ningún pacto, yo no pertenezco a ninguna mayoría. No hay acuerdos previos por una votación. Tan es así que puedo hacer esto, que puedo decir me equivoqué, doy mis razones y cambio. Es que yo le veo súper difícil y complicada la institucionalidad del país, como usted dice, porque se van a tomar las organizaciones más importantes del país un sector político. Si digo, no metamos la mano en la justicia, no metamos la mano en las instituciones de control, ninguno, ni el gobierno ni los otros, deberían ser organismos independientes, gente proba, honesta, proba, con capacidad, con los suficientes conocimientos como para que hagan un trabajo en bien del país. No está bien decir, oiga, pongan ustedes todo, porque así salía, porque así sale. Se necesita 70 votos y ellos tienen los 70 votos de sobra para censurarles a los actuales y cuando se presenten los otros, así hay un informe de la comisión recomendando, no digo que se lo vaya a hacer, pero en el supuesto recomienda censura, pasa al pleno, no hay 70 votos, se archiva. ¿Quién se queda con el control del Consejo de Participación? Ellos. Entonces no está bien. Por eso dije, pensemos en nuestro país, yo rectifico, o sea, yo no les he comunicado, ¿no? Tomé la decisión y rectifiqué argumentando lo que digo ahorita. Valía la pena aclararlo. Permítame que Henry Avelino tiene otras inquietudes. Se viene otro tema, ¿no? Esto del juicio político que se está planteando al ministro Patricio Carrillo, y precisamente sobre este tema, Henry Avelino tiene otras inquietudes. Exactamente, 7:13 estamos conversando con el asambleísta Bruno Segovia por Azuay. Buen día, asambleísta. Efectivamente, el CAL calificó el pedido de juicio político en contra del ministro del Interior, Patricio Carrillo, y ahí están la interpelación política ha sido planteada, ¿no?, por la izquierda democrática, por Johanna Moreira y Lucía Plasencia, incumplimiento de funciones, dicen, por el manejo que dio en las protestas de junio. A su modo de ver las cosas, señor asambleísta, ¿hay causales para poder llevar al ministro Carrillo, Patricio Carrillo, al ministro del Interior, a un juicio político en estos momentos? Mire, el problema es que nosotros nos adelantamos. Se plantea un juicio político y tiene que ser, primero, tratado en la Comisión de Fiscalización. Está calificado ya en el CAL el pedido de juicio político, esto pasa a la comisión, se va a ver si reúne los requisitos para el juicio político y luego se presentan pruebas de cargo y de descargo. Ahí se debería analizar si se dan o no el incumplimiento de funciones y recomendar el juicio político que puede o no ser acogido por el Pleno de la Asamblea. En la comisión tiene que comparecer los interpelantes, comparece el interpelado, se va a presentar las pruebas, se hace un informe. Puede ser de dos formas, o recomendando el archivo o el juicio político y el Pleno es quien decide. Es decir, de antemano, si se dan las condiciones, o sea, si hay un cumplimiento de funciones, sería un poco adelantarse al criterio que debería tomarse. Ahora, yo lo que veo posiciones extremas. Una posición, si se reúnen las condiciones y va a ser censurado y anticipamos el voto sin analizar pruebas siquiera. Es lo que pasó con el juicio del Consejo de la Judicatura. Muy masivo que no quiere ver todas las pruebas allí presentadas en la comisión y diciendo de que tiene que archivarse. Y bloques enteros previo a conversaciones medio oscuras que se develan con audios comprometiéndose a votar en contra. Al menos analicemos las pruebas, eso es lo que debería hacer. El señor presidente de la República saliendo a decir que afecta a la estabilidad, que la Asamblea está en contra del gobierno porque combate la delincuencia, el ministro. Yo más bien veo lo contrario, no hay un combate en serio de la delincuencia, los sicariatos están por todos lados. Yo me temo de que Ecuador se convierta en la Colombia de las décadas pasadas, que Guayaquil, Dios lo permita, sea el Medellín de esas épocas. A diario escuchamos noticias que desgarran y no hay control en las cárceles, absolutamente nada. Pero en la protesta social, ahí sí utilizaron todo el poder
de la fuerza pública y hay asesinatos que tienen que ser analizados, tienen que responderse, va a haber un informe sobre esos hechos. No debemos adelantarnos, veamos las pruebas, si es que incumplió funciones, el respeto de derechos humanos, hubo exceso de uso de la fuerza, pues sí, se podría pensar en la censura. Si es que no lo hubo, sería que se recomienda el archivo del proceso, pero no de antemano y no molestarse, porque el problema es ese. Asambleísta, ¿y no le suena a usted esto en realidad otra traba más de la Asamblea para no dejar gobernar? Porque se acusa al ministro por cosas de la protesta en las que hasta el propio movimiento indígena decía que habían infiltrados. Y la Asamblea tampoco ha hecho nada en temas de seguridad. No, se ha hecho. Lo que pasa es que nos venden otros relatos. Nos venden otros relatos. Mira, nos están criticando por la ley de uso legítimo de la fuerza y nos dicen que porque no hay una ley no pueden combatir la delincuencia. O sea, si la policía va a una manifestación con indígenas que están desarmados, hay unos infiltrados que es excepcional, que sí hay que combatir, yo no digo que no lo hagan, pero van y matan. En las cárceles no pasa nada. Y no es una vez, 2, 3, 4, 5, se repite. Hay inteligencia, no lo han hecho. ¿Quién tiene el monopolio de la fuerza pública del Estado y quién dirige el Estado? El presidente de la República. Tiene la policía y tiene las Fuerzas Armadas para combatir la delincuencia. Y no lo está haciendo. Sin ninguna ley asesinaron a 6 compañeros, a 6 hermanos indígenas. ¿Cuál es el lío? ¿Qué es lo que hemos dicho? Queremos combatir la delincuencia. A ver, vamos primero también las causas, no solamente los defectos, no solamente la represión. En las causas está educación, está salud. Hay 1.300.000 jóvenes sin acceso a la universidad. ¿Qué van a hacer? Son presas fáciles de las pandillas. 5 millones de personas sin empleo. Asambleísta, pero la Asamblea también tiene que darle los recursos a la policía. Miren ustedes, acá viene el delincuente, dispara y se espera después que el policía reaccione ya cuando ya ha caído abatido. La Asamblea también debe dar esas armas para esos medios. Sí, no hay duda, pero eso no es la Asamblea. Es el Ejecutivo quien debe dotar de los elementos técnicos a la policía, los elementos. La Asamblea no da. Pero ¿qué es lo que pasa? Decimos combate a la delincuencia, perfecto. Mire, es preocupante que le roben un celular a usted en la calle, o que alguien entre a su casa y se le roben un televisor, un equipo de sonido. Sí, preocupa. Hay que combatir la delincuencia. Los que le roban 7.000 millones de dólares al año, que no digo yo, lo dicen las CEPAL, los que van en impuestos, por eso es la pelea por las aduanas, la compra de la aduana. 7.000 millones de dólares, así como suena, casi no logramos entender. ¿Qué es frente a un celular? No digo que está bien que le roben un celular, pero ¿quién se roba 7.000 millones de dólares cada año? No hacemos nada. Los que van en impuestos están en paraísos fiscales, no hacemos nada. O sea, combatamos la delincuencia, pero también la de cuello blanco. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué ley necesita para combatir el círculo cercano que está vinculado en el caso Danubio? ¿Qué hacemos? Nada. Más bien metido para la bronca de tomarse las otras funciones del Estado. Hay denuncias que no hacen absolutamente nada del círculo cercano. ¿Qué escuchamos? Nombres, Juan José Pons, etcétera. Pero no hacemos nada, todo es normal. Y nos rasgábamos las vestiduras, que en este año no ha habido un caso de corrupción. Claro, no se ha denunciado, pero hay corrupción hasta de Yapa, como dice la gente. Eso hay que combatir. Con el ejemplo, combatiendo la corrupción en todo lado, no solamente de gobiernos pasados, de este gobierno, y no de gente porque no nos cae bien, así sean amigos, sean cercanos, más bien ahí debe ser más enérgico y severo. ¿Cómo combatimos la delincuencia y la corrupción? Cuando metemos la mano en la justicia y tenemos jueces de bolsillo. Nos quejamos y nos indignamos porque el juez da acciones de protección. En Santo Domingo, al principio no se indignó del habeas corpus, dijo que era respetuoso de la ley, el señor la salió. Después los compadres se pelean, no hay acuerdos, entonces sí se indigna y dice, no, yo no acepto habeas corpus ilegales. Pero van a San Borondón y ahí sí, como hacen lo que ellos quieren, aplausos. Está muy bien la justicia. Desde ahí comenzamos a descomponer la administración de la justicia, el resto de funciones del Estado. Y obviamente refleja estos niveles de inseguridad y violencia. Hay que combatir. Claro. Y para ello tiene que ponerse en hombro 7:20 de la mañana. nacional, ejecutivo y el resto de funciones del Estado.
Así es, asambleísta, definitivamente. La lucha debe ser igual de dura, ¿no? Con todas estas formas, ¿no? El combate es contra todos los actos irregulares, ilegales, evasión tributaria, contra todos los ilícitos, contra todo lo que afecta el desarrollo de nuestra gente, contra todo lo que impide llegar con mayor atención social precisamente pues a los sectores rurales, a los sectores urbanos marginales de las ciudades que también están desatendidos. Agradecerle por estos minutos. Bruno Segovia, legislador de la provincia del Azuay, integra también la Comisión de Fiscalización y Control Político en la Asamblea Nacional. Un gusto siempre conversar con usted. Muchísimas gracias. Un saludo una vez más a la ciudadanía. Muchísimas